Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Andar, un programa dedicado a analizar los mundos en los que la población migrante actúa y las políticas de los gobiernos en Estados Unidos, la Unión Europea o América Latina. Camino al Andar es una producción de Hispanic Public Media de Estados Unidos y de Radio Educación de México. Les saluda a Braulio Moro. La labor de los defensores de los inmigrantes en Estados Unidos se ha complicado al extremo ante las amenazas de cárcel, expulsión o deportación de esas personas que promueve la administración de Donald Trump. Una serie de fallos judiciales han confirmado distintas decisiones de su administración, reforzando su sueño antimigrante de realizar la campaña de expulsiones masivas más grande de la historia de ese país. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran hoy los abogados defensores de personas migrantes? ¿Por qué la justicia estadounidense permite la expulsión de miles de personas sin que puedan acceder a un debido proceso? ¿Es posible tener una verdadera estimación del número de personas deportadas, expulsadas tras el inicio de la nueva presidencia de Donald Trump? ¿Qué recomendaciones se pueden hacer a las personas migrantes para protegerse? Son algunas de las preguntas que queremos responder gracias a nuestros invitados, Roberto de la Rosa, fundador de Hola Raza y director ejecutivo de la misma, y Teresa de la Rosa, cofundadora de Hola Raza, actualmente directora de desarrollo de esa organización. Quiero subrayar que Hola Raza tiene más de 50 años de existencia y que su objetivo es hacer el sistema judicial estadounidense accesible a los hispanoparlantes y a los nuevos inmigrantes. Teresa, Roberto, gracias por aceptar la invitación de Camino al Andar. Gracias Muchísimas gracias por la invitación. gracias por la invitación y estar aquí con ustedes y su audiencia. Un placer. En su cruzada contra las personas migrantes, el presidente Trump ha aplicado una política que llamaré de pinzas. Por un lado, ha reducido, cuando no suprimido, el presupuesto o cualquier tipo de ayuda a los organismos que defienden a las personas migrantes, y por el otro, ha incrementado en miles de millones de dólares el presupuesto del ICE, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, para agilizar la detención y la expulsión de personas migrantes. Roberto, a usted va dirigida la primera pregunta. Ok. ¿Qué representa para los abogados de inmigrantes la supresión de la ayuda federal y cómo se traduce esos recortes en la práctica? Pues mira, en realidad no nada más es la cuestión de abogados, sino de agencias, organizaciones que se dedican, como nos dedicamos nosotros, a ayudar a los migrantes. Entonces, de esto depende mucho de tu financiamiento, cómo estás operando. Si estás operando prácticamente nada más por la buena voluntad del gobierno norteamericano porque te va a financiar, obviamente que vas a tener enormes problemas, y lo importante en estos momentos es no depender de ese dólar norteamericano que viene directamente del gobierno, sino que venga de la comunidad, que venga de fundaciones, de organizaciones que también se dedican a los derechos humanos, a los derechos de inmigrantes. Entonces, sí, el impacto es tremendo para aquellos que están dependiendo de ese dólar del gobierno norteamericano, porque te quitan el dinero, obviamente, no tienes el financiamiento, tienes que limitar tus servicios. Quien se beneficia de esos servicios son los migrantes. Obviamente, sin los servicios, el migrante tiene el doble, el múltiple de problemas que no tuvieras, definitivamente no los tuvieras, si hubiera quien te ayudara, si no estuviera dependiendo de ese dólar federal. Es como le llamamos nosotros, el dólar federal es el que viene directamente del gobierno. Así es de que lo que ha hecho el señor Trump es a ver cómo puede reducir los servicios para que estén más expuestos a los migrantes a las consecuencias de estar en un país como Estados Unidos sin documentos legales, ¿ok? Es lo que sucede. Una de las decisiones de la administración Trump que más revuelo causó, Roberto, fue la cancelación en marzo pasado de los contratos a los abogados de migración encargados de los procesos jurídicos de los menores de edad no acompañados. Un mes después, una jueza ordenó cancelar de manera Ujú. provisional la medida, pero después no se ha hablado mucho del tema, por lo menos en el extranjero. ¿Qué se sabe de ello?
¿De cuántas personas estamos hablando? Y sobre todo, hay que recordar que no son meros números, estamos hablando de personas y de menores de edad. Estamos hablando de seres humanos de diferentes edades, de diferentes países, y qué es lo que ha sucedido ahora con la cuestión de las cortes, o definitivamente de nivel a nivel hasta llegar a la Corte Suprema, es lo que se le puede llamar un intento de controlar toda la parte que viene siendo judicial, a tal grado de que son nada más las órdenes ejecutivas del presidente lo que él quisiera, es lo que él quisiera que fuera nada más la forma en que él lo ve, la forma en que él quiere que sean las cosas, pero aún así todavía existe el sistema judicial en Estados Unidos, que es parte de ese balance entre el ejecutivo y, de nuevo, la política interna de Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido con todas estas personas? Obviamente que hay personas que andan desaparecidas, hay situaciones donde ya fueron deportados, hay prófugos, definitivamente hay muchos prófugos que ya tienen orden de deportación, pero todavía no salen de Estados Unidos y aún así todavía no los encuentra el mentado ICE. Así es de que ya hay Roberto, las pero perdón, consecuencias son perdón serias. que te interrumpa. Estamos haciendo referencia, que me interesaría saber respecto a lo que hace a los menores de edad, concretamente. ¿Ok? Ya, y los Yo te menores de edad, puedo, ya. Tere, yo ¿tienes puedo algo que añadir decir? algo sobre eso. Sí, Mira, Tere, por favor. en junio 9 de este año se anunció el recorte para la representación de los menores, que de acuerdo a la información que tenemos, a las fuentes de información que tenemos, estamos hablando específicamente de 400 menores que supuestamente estaban siendo representados con fondos del gobierno federal para decidir qué es lo que se iba a hacer con ellos. Eso todavía está en existencia, es decir, no se quitó ese financiamiento. Sin embargo, sabemos que hay muchos niños que salieron con los papás, de los cuales no tuvieron oportunidad ni siquiera de poder ser representados. De los niños que estamos hablando, y tú te refieres, es lo que le llaman niños no acompañados, es decir, Así los que es. llegaron solos a este Ujú. país. Hay una organización en particular que tú la has de conocer, KIND, que específicamente se dedica a representar a estos niños y que reciben fondos de fundaciones, pero no es suficiente para poder representar a todos los niños que necesitan los servicios. Desgraciadamente, no hay mucha información específica sobre qué es lo que está sucediendo con cada uno de esos niños. Ahora, tú sabes que de toda la gente que ha sido deportada, que son aproximadamente 2 billones, ah, se dice que 1.6 se autodeportaron. Entonces, ¿cuántos niños iban con esa gente que fue deportada por su propia moción o su propio acciones y cuáles en sí fueron deportadas? Ahora, la realidad es, ni siquiera se puede decir deportados, porque cuando te deportan es porque se llevó a cabo un proceso Un proceso, judicial y un juez efectivamente. ordenó que salieras deportado. No, Ujú. son gente que fueron detenidas y vámonos. Y Entonces, expulsadas. tú hablas Vamos, acerca de qué hay que, dijéramos, qué se puede hacer o qué proceso se llevó a cabo. Desgraciadamente, Braulio, el señor presidente no reconoce nada de procesos, no reconoce due process, que nosotros hemos Ya. vivido con eso toda la vida. Así es que en realidad no podemos hablar de que fueron deportados porque la deportación, en realidad, como dije anteriormente, requiere un proceso de a deportación. volver sobre este tema, Teresa. Vamos a volver ¿Eh? sobre este tema. Muchas gracias. Una pregunta también va dirigida a ti. Recientemente el gobierno estadounidense amenazó con imponer multas de $1,000 diarios a los inmigrantes que no se autodeporten, este término al que hacías tu referencia, o sanciones de hasta $10,000 a quienes no acaten la orden de salir del país, un tema también del que tú hacías referencia. Pero más allá de eso, más allá del objetivo de provocar miedo, mi pregunta es, jurídicamente, ¿qué tan válida es este tipo de medidas? Pues te puedo decir que no es válida. En realidad, no puedes imponer ciertas cosas nada más porque tú lo ordenas. Esa es una. Si acaso se hizo pues acerca de una acción ejecutiva, la realidad es que ni pueden mantener
el número, o dijéramos, poder decir el número en realidad se está registrando, se está llevando a cabo y se está pagando. Nosotros tenemos cientos de clientes indocumentados y hasta ahorita no hemos recibido alguna información de que han sido multados por no haber salido del país, aun cuando inmigración sabe ya que están indocumentados en el país. ¿Y cómo saben? Porque ya registraron una solicitud. Y Roberto te puede decir que hemos recibido algunas notificaciones de clientes que acaban de solicitar por medio de lo que llamamos la I-130, que es el primer paso, donde se le manda ya una notificación de que se presente a la Corte de Migración o a un oficial de inmigración porque va a ser procesado. Ahora, en verdad no sabemos hasta qué grado ese tipo de notificación es más bien para determinar si en realidad es alguien que puede inmigrar sin problemas o es un criminal. Tú puedes hablar más de eso porque tus clientes ya te están trayendo esas notificaciones, Roberto. Bueno, adelante. Roberto, por favor. Bueno, mira, y definitivamente la situación para un migrante en Estados Unidos que se quiere legalizar, que quiere obtener su residencia legal, es un sistema bien complejo, pero a la vez ahora es un sistema que te expone a ciertos riesgos, incluyendo el riesgo que te van a identificar y te van a poner en proceso de deportación. Entonces ahí también vemos una enorme contradicción que decimos, ¿por qué hay una población enorme de personas indocumentadas en Estados Unidos? Y parte de la razón es de que no fácilmente puedes obtener la residencia de esta manera cuando te la mereces, cuando eres elegible. ¿Por qué? Por las órdenes ejecutivas del presidente Trump, que todo lo hace más difícil. En un momento dado, la comunidad le llama a Trump el coyote más grande del mundo porque es el que es responsable de toda la gente indocumentada. No estuvieras indocumentado si acaso el proceso estuviera como debe ser práctico, ser efectivo. El resultado final cambia de ser indocumentado hacia una persona que ya es un residente legal, que eventualmente, si gusta, se va a hacer ciudadano norteamericano. A este propósito, vamos a intentar profundizar un poco más. Como tú lo dices, Trump apuesta a pensar al máximo la interpretación de la ley, arrogándose poderes casi exclusivos. En este estira y afloja, hay que reconocer, ha habido varios reveses, pero igual, la justicia, y en este caso en particular, la Corte Suprema, ha validado la política que le Ya. permite continuar, por ejemplo, la política de deportaciones a terceros países y me pregunta es, lo que en un principio era ilegal, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ahora lo viste de legalidad. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, en mi opinión, ¿no? Eh, ha sido un plan de control para ahora sí, alguien que quiere ser un dictador, definitivamente. Ha trabajado con un plan por años y años. Entonces, el detalle aquí es, la máxima autoridad legal es la Corte Suprema, ¿ok? De allí, la Constitución de Estados Unidos que te protege, etcétera, etcétera. Pero si tú haces las cosas, le llamamos nosotros, aquí entre nosotros le llamamos movidas, ¿ok? Si haces tu movida bien, vas a controlar la Corte Suprema, que es la máxima autoridad en leyes en tu país, y es sencillamente, en mi opinión, lo que ha sucedido, ¿ok? Ha sido administración 1, 2 y 3 republicana, que ha puesto, ahora, ¿cómo se llaman? Los jueces de la Corte Suprema, Jueces. Los los ministros, magistrados, etcétera, que reflejan tu política, ¿ok? Y al momento, esa Corte Suprema está controlada por la política republicana y el máximo republicano, entre comillas, es el presidente de Estados Unidos, quien no quiere migrantes en ninguna parte del mundo, comenzando con Estados Unidos. Recordar simplemente para las personas que nos miran, que nos escuchan, que hay 9 jueces que Manuel. tienen su plaza en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y de estos 3 son considerados como progresistas y 6
conservadores que se alinean de una u otra manera regularmente con las orientaciones de la administración republicana. Si ustedes me lo permiten y para que nuestro público Ujú. tenga mejor conocimiento de lo que estamos haciendo, yo quisiera preguntarle a Tere, eh, ¿cómo es que decidieron crear Hola Raza? ¿Qué significa esto? De una manera breve, por favor, Teresa. Mira, Hola Raza quiere decir Organization for the Legal Advancement of Raza. Cuando estábamos en la escuela de leyes, realizamos que, y estamos hablando de los años 70, cuando en realidad en Estados Unidos había pocos abogados y en California, a pesar de ser un estado progresista, también había muy pocos. Nosotros venimos del Valle, del Valle Central y nos dimos cuenta que en los años 70 había un solo abogado latino, lo cual impedía que nuestra gente de habla hispana tuviera acceso al sistema judicial. ¿Por qué? Porque no había abogados que lo entendieran, que hablaran su idioma y que los pudieran representar adecuadamente. Nosotros desde muy temprano, cuando estábamos en la escuela de leyes, con el acompañamiento de varios compañeros, decidimos que esa era la forma de poder ayudarle a nuestra comunidad, formar nuestros propios abogados y llevarlos a los lugares que nosotros creíamos que se necesitaban más. En ese tiempo era el Valle Central, donde había una gran población mexicana indocumentada, monolingüe. Y fue ahí donde decidimos venir. Nuestra primera oficina se abrió en Bakersfield, California. Y hasta la fecha, en un tiempo teníamos lo que le llamamos full fledged, o sea, hacíamos casos de todos, teníamos abogados para todo tipo de caso. Cuando vino la amnistía, decidimos que había tanta necesidad en el Valle Central que nos concentramos exclusivamente en la cuestión de inmigración. Y eso es lo que hemos estado haciendo por los últimos 40 años. No sé qué más tú puedas añadir, Roberto. No, me parece que es bastante claro y sobre Eso, todo sí, yo sí. retengo esa cifra que tú has dado, Teresa, al inicio de la organización Hola Raza. Tú decías, antes de que se creara Hola Raza, había un solo abogado. Yo creo que el hecho de que ahora existan decenas, centenas de Correcto. abogados hispanoparlantes en Estados Unidos da muestra precisamente del impulso, de la fuerza, de la energía que aportan los inmigrantes, estas personas de los que Donald Trump precisamente intenta hacer un objeto diciendo que son delincuentes, que no trabajan, que quieren absorber el dinero y la seguridad social de los Estados Unidos. Este dato que tú dabas creo que habla más que cualquier falsa declaración de la parte de la presidencia estadounidense. Ahora bien, he sabido que la comunidad mexicana es preponderante dentro del universo de los inmigrantes latinoamericanos por razones obvias y por lo que viven en Estados Unidos. Son millones de personas de origen mexicano que viven en Estados Unidos. Yo quisiera recordar que a finales de agosto pasado, un mexicano falleció en Arizona mientras estaba siendo detenido por el ICE. Y más allá de su historial, de la historia de esta persona, a mí lo que llamó mi atención fue que esa muerte elevó a 14 el número de migrantes muertos bajo custodia del ICE en lo que va de este año. 14, es todo un récord. Y mi pregunta es, esta brutalidad con la que se ve a veces actuar a la Agencia de la Seguridad Interna y de las Fronteras de los Estados Unidos, a la ICE, ¿cómo los abogados pueden, qué elementos tienen los abogados para luchar contra esto, Robert? Bueno, mira, porque nosotros lo hemos vivido precisamente con una persona indocumentada de Oaxaca hace muchísimos años, que también fue asesinado por la migra, como le llamamos nosotros, el mentado ICE. ¿Qué es lo que se puede hacer? Tal como lo hicimos nosotros, creo yo, se está haciendo, es demanda en contra del gobierno, le va a costar millones, los millones de dólares en una demanda, no va a recuperar la vida de esta persona, ¿ok? Pero la lección para el gobierno norteamericano es de que, you know, tienen que actuar debidamente, tienen que actuar dentro de la Constitución, tienen que respetar las vidas de cualquier persona con o sin documentos, pero de nuevo, ahí es donde muchas veces también hay situaciones donde es extremadamente difícil llevar a cabo una demanda en contra del gobierno, especialmente un gobierno como el que tenemos actualmente. Ya no Ya. sabes a qué te expones, ya no sabes a qué temerle, ya no sabes
qué es lo que te va a suceder el siguiente día. Pero de nuevo, aquí es donde decimos nosotros, junto con la población, ¿ok? Aquí estamos y no nos vamos, y aquí estamos, vamos a luchar juntos para proteger los derechos de toda la población que está aquí en Estados Unidos, sin importar de qué país sean. Obviamente lo de México para nosotros tiene una importancia muy, muy especial. Obviamente somos de origen mexicano nosotros también, nuestras familias son mexicanas, conocemos lo que es ser indocumentado aquí en lo personal, entonces nos identificamos con el movimiento, nos identificamos con la necesidad de proteger, pero de nuevo, ¿qué es lo que quiere decir? Que se prepare el gobierno norteamericano porque vienen más demandas, ¿eh? Ajá. Justamente, la política antiinmigrante de Trump tiene mucho éxito entre su base social. Hay que reconocer que hay millones de estadounidenses que siguen y que apoyan la política de Donald Trump, pero al mismo tiempo, y esta es mi pregunta que va dirigida a ti, hay que recordar que parte de esa política viola leyes internacionales, y me refiero en concreto, por ejemplo, al Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas en 1966, que, cito simplemente, en su artículo 10, plantea la obligación de los estados de tratar con humanidad toda persona privada de libertad. Y una de las cosas que estamos viendo con algunas de las acciones de la ICE es que precisamente si algo está ausente, es precisamente ese trato humano. En este sentido, lo hemos visto también en los videos que circulan a propósito de la prisión ahora en el Alligator Alcatraz o de las llamadas salas de espera del ICE, pero esta, cómo repercute en el resto de la población no inmigrante, cómo lo ve una parte de la población estadounidense, Teresa. Mucha de la gente que en verdad sabe lo que está sucediendo es gente como nosotros que están al tanto de lo que está pasando, no nomás en los centros de detención, sino también Alligator Alcatraz. Desgraciadamente, la gran mayoría de sus apoyadores, es mi opinión muy personal, que realmente no saben lo que está sucediendo ni en las salas de espera de inmigración, ni realmente saben mucho o no tienen la disposición de realmente conocer. Yo te voy a decir mi opinión y por qué creo yo que la gente que lo apoya lo sigue sin pensar en lo que está haciendo, sin analizarlo, sin en verdad considerar los derechos humanos. Yo he llegado a la conclusión que es un culto. Y tú sabes que cuando un culto tiene lugar, la gente no le interesa lo que haga su líder. Ciertamente. Desgraciadamente, eso es lo que yo veo, porque nosotros, por ejemplo, junto con mucha gente aquí en California, cuando ya van a abrir otro centro de detenciones, hacemos lo imposible por detenerlo. Tenemos nosotros aquí, no sé, cerquita de nosotros, un centro de detención que está por abrirse, que va a tener cupo para miles y miles. Hemos estado luchando para que no se abra. Desgraciadamente, no hay mucha, no hay gran cosa que pueda hacer inclusive el gobierno estatal, porque cuando estás hablando de medidas federales, no hay gran cosa que pueda hacer el gobierno estatal, aparte de llevar a cabo demandas y tratar de detenerlos con la opinión pública y las acciones del público que tenemos en California, con la gente progresista de este estado. Y te voy a decir que estamos en una situación supuestamente mejor que muchos estados. Y aún así, tú sabes que hay una gran, este, si no odio, total falta de respeto de Trump para Newsom, porque Newsom ha sido el único que se ha realmente El puesto gobernador de California, que es Gobernador de demócrata. en California. California, que es demócrata, pero no nomás eso, es el que ha tenido realmente el valor de poder enfrentarse cara a cara. Hay otros dos, el de Illinois y el de Maryland, pero desgraciadamente se requiere mucho más que eso porque por el dinero. Tú sabes que el dinero, desgraciadamente, determina lo que puedes o no puedes hacer al enfrentarte con el gobierno federal. Y eso es Sin algo duda. Sin que duda. Hemos se da hablado de con las dificultades y obstáculos que los abogados como ustedes o los defensores de las personas migrantes se encuentran perdón, actualmente en los Estados Unidos. Yo quisiera dedicar el tiempo que nos resta, o nos quedan unos 4 minutos, a proporcionar algunas recomendaciones a las personas que nos escuchan o nos ven, consejos de lo que pueden hacer los migrantes
una suerte de ABC de la defensa de sus derechos. Roberto, comencemos por un punto nodal. ¿Cómo contactar un abogado cuando uno ha sido detenido por el ICE? Pues mira, en primer lugar, vamos a suponer que el consulado de tu país también tiene interés en protegerte. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, estos consulados deben de proporcionar también una lista de números de teléfonos y nombres de abogados con los que ya tienen algún contacto, que están dispuestos a defenderte, a representarte, etcétera, ¿no? Eso es súper importante. La otra parte, tienes tú también que actuar, así por tu propia voluntad, o sea, tú mismo buscar tus propios recursos, saber que tú estás expuesto, en un momento vas a necesitar un representante legal. Hay información, Ujú. muchísima información, tienes acceso. Toma los números, agarra los nombres, tenlos contigo y en un momento dado, si es necesario, utiliza los recursos que están disponibles para ti, ¿ok? Entonces, de nuevo, sí, eso de dos partes, lo que tú puedes hacer para ti mismo y lo que tu propio gobierno te puede proporcionar. Perfecto. Teresa, los miembros del ICE tienen obligación de permitir al detenido comunicarse, sea con un familiar, sea con un abogado. Se supone que tienen derecho a una llamada telefónica, se Correcto. supone que tienen derecho a ponerse en contacto inclusive con su consulado. La realidad es otra, pero por eso nosotros hemos educado a nuestros clientes y a la comunidad en general que traigan con ellos varios documentos, entre ellos el nombre del abogado que ya contrataron, porque les estamos diciendo que lo hagan con anticipación, porque no te puedes Claro. esperar a hacerlo en el momento que sino que hacerlo con anticipación primero. Segundo, se supone que los consulados, no sé si lo sabes, Braulio, tienen una alerta que te permite informarle al consulado si ha sido detenido. Ahora, yo me estuve platicando con la cónsul de nosotros aquí en Fresno y me dice que no tienen acceso específico acerca de la gente. Les dan el número de personas diariamente que han sido detenidas, más no que ya están en proceso de deportación, lo cual limita mucho al consulado. Y te puedo decir más cosas de que lo del consulado está haciendo. Desgraciadamente, la administración de este señor no te da oportunidad de nada, te agarra y vámonos. Desgraciadamente, para él, como te dije anteriormente, no existe el due process, no existe el seguir ninguna regla que le requiera cumplir con los mandatos o los lineamientos de la ley. Esa es la realidad de nuestra situación ahorita. Les haré una última pregunta. En muchos videos que he tenido oportunidad de ver, sus autores recomiendan que en caso de detención, no resistirse a ser detenido, no correr, pero yo diría, recomendar es más fácil que vivirlo en carne propia y más cuando se sabe que uno puede ser deportado, separado de su familia, encerrado en una prisión, en un limbo sin justicia. ¿Qué dirían ustedes a este propósito? Pero mire, yo te doy la respuesta y es la que he usado siempre, ¿no? Eh, Todo eso que acaba de decir es muy cierto, todo lo que tenemos que decir en relación con derechos constitucionales y todo lo demás, muy cierto, pero hay una cosa que es aún más cierta y esto es, tú tienes que estar consciente de que tu vida está en peligro, ¿ok? Lo acabamos de mencionar, ¿cuántos han muerto? Yo comenté el hecho que uno de la inmigración asesinó a un oaxaqueño. De nuevo, es la cuestión esta de que usa el sentido común. ¿Tu vida está en peligro o no? ¿Ok? Y allí es donde decimos nosotros, tienes que cuidar tu propia seguridad de cualquier manera. Todo lo demás que tiene que ver con proceso de inmigración, tu defensa, tus derechos constitucionales, eso es súper importante, pero más importante es que estés vivo para tu familia. Creo que es bastante claro. Pues con estas recomendaciones ponemos punto final a Camino al Andar. Gracias a Roberto de la Rosa, fundador de la Ola Gracias. Raza y director ejecutivo de la misma, y a Teresa de la Rosa, cofundadora de Ola Raza, actualmente directora de desarrollo de esa organización, por su participación. Camino al Andar, les recuerdo, es un programa de Hispanic Public Media de Estados Unidos y Radio Educación de México. Ya lo saben, pueden seguirnos a través de YouTube, Instagram o por las frecuencias de Radio Educación de México.
Gracias por su atención y hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.